Imagina que un país obtiene su independencia, iza su nueva bandera y proclama su libertad. Pero mientras el himno suena y el pueblo celebra, el verdadero poder no cambia de manos, porque aunque los colonizadores se marchan, siguen controlando lo más importante: el dinero. Eso fue exactamente lo que hizo Francia con su antiguo imperio africano. A través de un sistema monetario disfrazado de cooperación, París encontró la forma más elegante y silenciosa de seguir saqueando al continente durante décadas. Esta es la historia del franco CFA, la moneda que convirtió la independencia africana en una ilusión. Para entender cómo comenzó todo, tenemos que retroceder a 1945. Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial. Francia, en ruinas, dependía completamente de los recursos de sus colonias para sobrevivir. Oro, petróleo, algodón, cacao, uranio, café, todo lo que África producía era vital para su recuperación. Pero había un problema: las monedas locales africanas no valían nada fuera de sus fronteras, y Francia necesitaba una herramienta que garantizara que esas riquezas seguirían beneficiándola incluso después del fin formal del colonialismo. La solución fue crear el franco de las colonias francesas de África, el CFA. En apariencia, era una medida práctica. En la realidad, era una trampa. Francia diseñó el sistema para que las economías africanas dependieran completamente del tesoro francés. Bajo el nuevo acuerdo, cada país que adoptara el franco CFA debía depositar al menos el 50% de sus reservas monetarias en una cuenta del Banco de Francia. En otras palabras, las naciones africanas no podían acceder libremente a su propio dinero. Cada decisión financiera importante, desde imprimir billetes hasta invertir en infraestructura, debía ser aprobada en París. El mensaje era claro: podías tener bandera, presidente y parlamento, pero tu soberanía terminaba donde empezaba tu moneda. Durante décadas, 14 países africanos quedaron atrapados en este sistema. El franco CFA se dividió en dos zonas: África Occidental y África Central, cada una con su propio banco regional, pero ambos bajo control directo de Francia. Oficialmente, Francia decía que el acuerdo garantizaba estabilidad y confianza internacional. En realidad, garantizaba dependencia. Mientras las naciones africanas exportaban materia prima a precios bajos, Francia obtenía recursos estratégicos sin arriesgar nada. El dinero africano trabajaba para Francia, no para África. Pero lo más perverso era el mecanismo oculto detrás del sistema. Como los países CFA debían mantener sus reservas en Francia, el gobierno francés podía usar ese dinero para financiar sus propios déficits, sus bancos y sus proyectos. Y cuando las naciones africanas necesitaban préstamos, debían pedirle a Francia su propio dinero, a intereses altos. Era el colonialismo reinventado, con traje de economía moderna. El sistema funcionaba bajo una promesa: el franco CFA estaba garantizado por el tesoro francés. En teoría, eso significaba que las monedas africanas eran estables. En la práctica, significaba que estaban atadas al valor del franco francés y más tarde al euro. Cuando Francia revaluaba su moneda, las africanas perdían poder adquisitivo. Cuando Europa decidía políticas monetarias, los países africanos sufrían sin poder intervenir. Y aún así, Francia insistía en que el CFA era un símbolo de cooperación. A los ojos del mundo, África parecía libre. Pero debajo de esa fachada, París seguía manejando las cadenas invisibles del dinero. Lo más irónico fue cómo se vendió la idea. Durante los años 60, cuando los movimientos de independencia se extendieron por el continente, Francia negoció la retirada de sus tropas, pero no de su influencia. A cambio de reconocer la independencia de países como Senegal, Costa de Marfil o Camerún, exigió mantener el CFA. Muchos líderes aceptaron porque no tenían otra opción. Quienes se atrevieron a desafiar el sistema pagaron caro. Uno de ellos fue Sylvanus Olympio, primer presidente de Togo. En 1962 decidió crear una moneda nacional y romper con el control francés. 3 días después de fundar su banco central, fue asesinado frente a su casa por un grupo de soldados entrenados por Francia. Su muerte fue presentada como un golpe militar, pero en África nadie dudó del mensaje: quien desafía el CFA muere. Años después,
Thomas Sankara, en Burkina Faso, haría el mismo intento. Denunció públicamente el imperialismo financiero francés y llamó a los países africanos a liberarse de esa esclavitud monetaria. En 1987 fue asesinado en un golpe orquestado con ayuda extranjera. 2 líderes, 2 muertes, el mismo patrón. Mientras tanto, Francia mantenía su control sin disparar un solo tiro. En las reuniones internacionales, los representantes africanos hablaban de soberanía y progreso, pero las decisiones reales seguían tomándose en París. Cuando un país CFA quería construir carreteras o invertir en salud, debía pedir permiso. Si el proyecto no favorecía los intereses franceses, el crédito era bloqueado. Así, el desarrollo africano se convirtió en un laberinto diseñado para fracasar. El pueblo, sin embargo, no entendía los tecnicismos. Lo único visible era la pobreza. Décadas después de la independencia, las calles seguían igual, sin empleo, sin industria, sin esperanza. ¿Cómo podía un continente tan rico seguir siendo tan pobre? La respuesta estaba en los bancos europeos. A través del franco CFA, Francia garantizó su acceso permanente a los recursos africanos: uranio de Níger, cacao de Costa de Marfil, algodón de Mali, petróleo del Chad. Todo fluía hacia Europa a cambio de billetes cuyo valor decidían otros. Los presidentes africanos eran tratados como socios, pero en realidad eran administradores coloniales con corbata. Y mientras París hablaba de cooperación, las multinacionales francesas florecían. Empresas como Total, Areva o Bolloré se convirtieron en imperios gracias a contratos privilegiados. El dinero circulaba, sí, pero en una sola dirección. El franco CFA fue más que una moneda. Fue una herramienta de dominación disfrazada de ayuda. Un recordatorio silencioso de que la independencia africana nunca fue completa. Y lo más sorprendente es que, a pesar de las críticas, el sistema sigue existiendo hoy. 8 décadas después de su creación, millones de africanos todavía usan una moneda que no controlan. Pero la historia no termina ahí. En los últimos años, las voces de resistencia han vuelto a surgir. Jóvenes economistas, líderes y activistas comenzaron a exponer las verdades detrás del CFA, y con ellas, a desafiar abiertamente el poder francés. Y si esta historia te está sorprendiendo, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene en la siguiente parte te mostrará cómo Francia logró mantener este sistema incluso en pleno siglo XXI, manipulando gobiernos, economías y hasta la Unión Europea para conservar su imperio invisible sobre África. El franco CFA no solo sobrevivió al colonialismo, se adaptó a cada nueva era, como un virus que cambia de forma para seguir vivo. Cuando Europa creó el euro en 1999, muchos pensaron que el sistema finalmente se disolvería, pero no. Francia simplemente lo reconfiguró. Los países africanos que usaban el CFA siguieron atados al tesoro francés, solo que ahora su moneda estaba vinculada al euro, una divisa que ellos no producían, no controlaban y cuyo valor decidían otros. El resultado fue una nueva forma de dependencia, más sofisticada, más silenciosa y por eso mismo más peligrosa. En teoría, el cambio beneficiaría a África. En la práctica, congeló su desarrollo. Al estar vinculadas a una moneda fuerte como el euro, las economías africanas perdieron competitividad. Los productos locales se volvieron más caros en los mercados internacionales y las industrias nacionales no pudieron crecer. Mientras tanto, las importaciones europeas entraban a precios bajos, ahogando la producción local. Era una guerra económica disfrazada de cooperación monetaria. Francia, por supuesto, lo sabía, pero también sabía que el CFA le daba un poder que ningún ejército podía garantizar: control financiero. A través de los bancos centrales africanos, el BCEAO en África Occidental y el BEAC en África Central, París mantenía representantes con poder de veto en las decisiones económicas. Sí, leíste bien. Representantes franceses sentados en los bancos centrales africanos, con la capacidad de aprobar o bloquear políticas nacionales. Ningún país independiente del planeta tenía un arreglo tan humillante, y cuando alguien se atrevía a cuestionarlo, París respondía con la misma frase:
El franco CFA garantiza estabilidad. Pero, ¿estabilidad para quién? Las cifras hablan solas. Desde la creación del sistema, los países del CFA han sido algunos de los más pobres del mundo. Mientras naciones que rechazaron el modelo, como Ghana, Marruecos o Argelia, desarrollaban industrias y fortalecían sus monedas, los estados CFA se mantenían atrapados en la exportación de materias primas y en la dependencia del crédito francés. Lo más cínico fue la manera en que Francia justificó su dominio. En los años 2000, cuando las críticas comenzaron a multiplicarse, el Ministerio de Finanzas francés publicó informes diciendo que el sistema beneficiaba a todos, porque evitaba la inflación y promovía el crecimiento sostenible. Pero detrás de esas palabras técnicas se escondía una verdad simple. Francia necesitaba el CFA tanto como los africanos necesitaban liberarse de él. Cada año, miles de millones de euros en reservas africanas son mantenidos en bancos franceses. Ese dinero genera intereses, alimenta la liquidez del sistema financiero europeo y da a París una influencia geopolítica desproporcionada. El CFA es, literalmente, un salvavidas para la economía francesa. Sin los recursos, las reservas y la estabilidad que obtiene de África, Francia no podría sostener su peso dentro de la Unión Europea. Y es por eso que lo protege con tanto celo. Pero las grietas empezaron a aparecer. En 2017, durante una conferencia en Dakar, un joven activista llamado Kemi Seba hizo algo que ningún político se atrevía a hacer. Tomó un billete del franco CFA, lo mostró frente a las cámaras y lo quemó. Dijo: «Esta es la moneda de nuestra esclavitud». Fue arrestado por ultraje al símbolo monetario, pero su mensaje encendió una chispa. Desde entonces, movimientos sociales en Senegal, Costa de Marfil, Mali y Níger comenzaron a exigir el fin del sistema. Lo que antes era un tema técnico se convirtió en una cuestión de identidad. Francia, incómoda ante la presión mediática, prometió reformas. En 2019, el presidente Emmanuel Macron anunció el fin del franco CFA en África Occidental, proponiendo una nueva moneda llamada Eco-Sonaba, como el fin de una era. Pero fue solo otro disfraz. El nuevo sistema mantenía las mismas estructuras: la paridad con el euro, las reservas en Francia y la supervisión del Tesoro francés. En pocas palabras, el nombre cambió, la cadena no. Y así, el saqueo continuó. Porque lo que estaba en juego no era solo dinero, sino poder. A través del CFA, Francia aseguraba su influencia sobre 14 países africanos: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Níger, Senegal, Togo y República Centroafricana. En todos ellos, las decisiones económicas estaban ligadas a París, y no se trataba solo de economía. Francia tenía bases militares, contratos de exclusividad y acceso preferente a los recursos naturales. Detrás del discurso de amistad y cooperación se escondía un sistema de extracción perfectamente diseñado. Por cada euro que entraba en África, 3 regresaban a Europa. Por cada contrato minero firmado, una empresa francesa se beneficiaba. Por cada préstamo otorgado, los africanos pagaban 2 veces, una en dinero y otra en soberanía. Pero lo más triste era ver cómo, año tras año, los líderes africanos defendían el sistema. Muchos de ellos educados en París, aliados de bancos franceses o simplemente dependientes del apoyo político de Francia, era una élite cómplice, que prefería mantener el status quo antes que arriesgarse a la independencia real. Los pueblos lo sabían, pero no tenían poder para cambiarlo. Y mientras tanto, los europeos seguían repitiendo el mismo discurso, que África necesita ayuda para desarrollarse. Nadie decía que parte de esa pobreza era fabricada, que detrás de cada préstamo del FMI había una moneda controlada, que detrás de cada discurso sobre cooperación había una cuenta bloqueada en el Tesoro francés. Durante décadas, el franco CFA no solo drenó la riqueza africana,
también moldeó su psicología colectiva. Hizo creer a generaciones enteras que la estabilidad valía más que la libertad, que sin Francia no había futuro. Era el colonialismo más perverso, el que no usa fusiles, sino balances contables. Y sin embargo, algo está cambiando. Una nueva generación de africanos ya no acepta las excusas de sus gobiernos ni las mentiras de Europa. En universidades, redes sociales y calles, miles de jóvenes están rescatando el debate sobre la soberanía económica. Saben que el verdadero poder no se conquista con banderas, sino con control financiero. Lo que comenzó como un sistema colonial en 1945 hoy se enfrenta a su mayor amenaza, la conciencia colectiva. Porque una vez que la gente entiende cómo la están robando, el saqueo se vuelve insostenible. Si esta historia te está abriendo los ojos sobre cómo funciona el poder en el mundo moderno, suscríbete y deja tu like, porque en la siguiente parte descubrirás cómo Francia utilizó golpes de Estado, asesinatos y manipulación política para proteger el franco CFA, y cómo, a pesar de todo, el pueblo africano comienza a escribir su propio destino económico. Durante décadas, Francia no solo controló el dinero africano, también controló su política, y cuando un líder intentaba liberarse de su influencia, misteriosamente desaparecía. Detrás de cada golpe de Estado, detrás de cada asesinato político en África francófona, siempre aparecía la misma huella, la defensa del franco CFA, porque esta moneda no era solo un símbolo de dependencia, era una herramienta de poder global. Desde los años 60, el continente fue escenario de una serie de golpes orquestados en la sombra. En 1963, Sylvanus Olympio, presidente de Togo, fue asesinado 3 días después de anunciar su intención de crear una moneda nacional. En 1966, Jean Bedel Bokassa, en República Centroafricana, tomó el poder con el apoyo de París y mantuvo el CFA. En 1987. Thomas Sankara fue derrocado y asesinado tras denunciar el sistema y proponer un frente africano contra la deuda. Cada vez que un líder africano se levantaba contra el sistema monetario francés, su vida tenía fecha de caducidad. Francia lo llamó Françafrique, una red invisible de poder, dinero y espionaje que mantenía sus antiguos territorios coloniales bajo control. Se trataba de un entramado de políticos, militares y empresarios que operaban en la sombra. Desde París se decidía qué presidente debía gobernar, quién debía caer y a qué ritmo debía circular el dinero. En palabras del exasesor presidencial Jacques Foccart, arquitecto del sistema, África es el jardín de Francia. Debemos cuidarlo para que nadie más lo cultive. Y vaya que lo cuidaron. Cada vez que un país africano intentaba acercarse a la Unión Soviética, a China o simplemente plantear una política independiente, París respondía con golpes preventivos. En Chad, en Gabón, en Costa de Marfil, las tropas francesas intervinieron directamente bajo el pretexto de restaurar el orden. Pero el verdadero orden que restauraban era el financiero. El franco CFA no podía permitirse un solo disidente. La ironía era brutal. Los mismos países que decían promover la democracia eran los que sostenían dictaduras siempre que éstas protegieran sus intereses económicos. En Gabón, la familia Bongo gobernó durante más de 50 años con apoyo francés. En Camerún, Paul Biya lleva más de 4 décadas en el poder. En ambos casos, el compromiso era simple: mantener la estabilidad del CFA. Francia cerraba los ojos ante la represión, el fraude electoral y la corrupción a cambio de obediencia monetaria. Y así, África se convirtió en un tablero donde París movía las piezas. Mientras el mundo hablaba de independencia, el sistema seguía funcionando exactamente igual que en los tiempos coloniales. Los bancos africanos imprimían billetes con la firma de funcionarios franceses. Las reservas nacionales seguían depositadas en el Tesoro de París, y los acuerdos comerciales continuaban beneficiando a las empresas europeas, todo bajo el disfraz de
alianza histórica. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Décadas de saqueo financiero dejaron a África francófona con los índices de pobreza más altos del continente. Países ricos en oro, uranio o petróleo, como Níger o Gabón, seguían dependiendo de ayuda internacional para pagar salarios. Y mientras los africanos morían por falta de hospitales o escuelas, Francia se beneficiaba de contratos multimillonarios de sus antiguas colonias. Era un sistema de vasallaje moderno, donde la riqueza fluía siempre en una sola dirección, hacia el norte. Sin embargo, la historia comenzó a cambiar. Las nuevas generaciones, conectadas por Internet, empezaron a ver lo que antes se ocultaba. Ya no era posible mantener el engaño. Economistas, periodistas y activistas africanos comenzaron a publicar documentos, filtraciones y cifras que revelaban la magnitud del saqueo. Se descubrió, por ejemplo, que Francia mantiene hasta hoy una cuenta de operaciones donde se depositan las reservas de los países del CFA y que esa cuenta genera intereses que nunca regresan a África. En otras palabras, mientras un agricultor en Mali trabaja todo el día por $1, su gobierno financia sin saberlo los gastos del Estado francés. Las protestas crecieron. En las calles de Dakar, Niamey y Ouagadougou, miles de jóvenes marcharon exigiendo el fin del franco CFA. Gritaban una frase que se volvió símbolo: nuestra independencia no está en el pasado, está en el futuro. Y en medio de esas manifestaciones resurgió la figura de Thomas Sankara. Sus discursos de los 80, en los que advertía que quien alimenta tu estómago controla tu mente, volvieron a circular por redes sociales. El tiempo le dio la razón. Francia respondió con gestos diplomáticos, pero el control seguía. En 2019, Emmanuel Macron viajó a Abiyán y anunció la reforma histórica del sistema monetario. Dijo que el franco CFA desaparecería y que África Occidental adoptaría una nueva moneda, el ECO. Pero la letra pequeña del acuerdo reveló la trampa. La nueva moneda seguiría vinculada al euro, con reservas en Francia y vigilancia del Tesoro francés. Los africanos cambiarían el nombre de su moneda, pero no su amo. Así termina la historia del franco CFA, no con un golpe de Estado, sino con un despertar. Francia saqueó África durante décadas, pero ya no podrá seguir haciéndolo sin que el mundo lo vea. Y cuando la historia vuelva a escribirse, tal vez el título no sea el de la sumisión, sino el de la dignidad recuperada. Si esta historia te hizo pensar en el verdadero significado de la independencia, deja tu like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos revelando las verdades que los libros de historia prefirieron callar. Historias de poder, resistencia y conciencia, las que definen al mundo que estamos heredando. Nos vemos en el próximo video.